eligiendo una carrera que va en esta dirección, es esencial hoy en día dominar el inglés. Igual, para aprobar este curso no tienen que saber inglés, para hacer una tesis no tienen que saber inglés, pero el día que van a buscar chamba, lo primero que les van a pedir no es cuándo sacaste el modelado, van a preguntar cómo es tu inglés. Pues, pero esto no significa que tenemos que olvidar nuestra lengua materna. Bueno, para mí no es el español, pero para ustedes. Y, por ejemplo, si vamos al Instituto de Materiales, donde los grandes doctores han estudiado en Inglaterra, o peor en España, van a decir la prueba de tensión. Porque en inglés se llama tensile test. ¿Cuál es el problema con España? En España sí dicen que hablan español, a veces más bien se llama castellano, y a veces está igual de mal como el cubano, el mexicano, lo manejamos aquí. El problema es que de todos los países de Europa, España es el que ha tenido la academia más débil, la mente establecida. Primero porque en tiempos de la monarquía pues vivían lo que sacaban de sus colonias, y después porque la dictadura tampoco les gustaba mucho que su pueblo estaba educado. Y esto significa que solamente a finales de los años 70 esta academia se empieza a actualizar, y para actualizarse pues agarraron los libros en inglés y han utilizado términos directamente traducidos del inglés. Mientras que en América, en la parte hispanoparlante por lo menos, se ha mantenido un cierto nivel, una cierta continuidad en la educación en ciencia y tecnología. De tal manera que muchos términos sí existen en el español, digamos, el general, pero no se recuerdan en los departamentos de materiales en España. Y nos da un Spanglish feo que vamos a tratar de explicar lo más posible. No siempre es posible. Hay términos que han llegado en esta área después, bueno, en los últimos 30, 40 años. Hay que pensar que la mecánica del medio continuo, tal como la conocemos hoy en día, no tiene más de 60 años. Y esto significa que ahí sí dominan en ciertas ocasiones un término del inglés que no podemos traducir. Pero pues para poder comunicarnos bien, primero hay que tener con quién comunicarnos, ¿sí? Pero hay que definir los términos bien. Y si digo, el ejemplo clásico es el cristal. ¿Sí? Todos a un vidrio dicen cristal. Cuando ustedes han tomado un curso de ciencia material saben que el vidrio es amorfo y un cristal es un sistema ordenado. ¿Dónde viene la confusión? El cristal de roca, que es cuarzo en forma policristalino, es transparente. Y de ahí, cuando la gente decía una maravilla, una cosa dura y transparente, artificial, pues se le decía cristal. ¿Qué tenemos que hacer? Pues aquí, si estamos hablando con el vidriero que viene a reparar una ventana en la casa, tiene que hablar del cristal. Si estamos en la facultad o si estamos en el laboratorio de desarrollo e investigación de una empresa, quién sabe cuál, pues hablamos del vidrio. De la misma manera, luego tenemos las micas. La mica es un polímero transparente, delgado y flexible. ¿De dónde viene esto? Pues mica, en términos científicos, es un material mineral, un aluminio silicato, que forma naturalmente grandes hojas flexibles, transparentes y resistentes a la alta temperatura. Y hasta hace unos 40 años, todas las estufas de carbón, de gasolina, lo que sea, tenían su vidriecito de mica, porque un vidrio que resistía a estas temperaturas era demasiado caro. Pero hoy en día una mica la utilizamos para un pedazo de polímero que es transparente y flexible. Pero otra vez, si vas a la papelería, pues no pides por una hoja delgada de policarbonato, no pides una mica. Pero si estás aquí en la facultad,
pues es un polímero, una hoja de plástico, lo que quieran llamarse, porque la mica es un compuesto mineral. Pues hay que tener ahí un poquito de cuidado y les voy a pedir que respeten su propio idioma, que pongan los acentos donde van y que además en términos científicos, cuando estamos en clases, en exámenes, en laboratorios, tratamos de utilizar la palabra correcta y no la coloquial. El día que están en planta y tienen que supervisar una bola de, llamémoslos cabrones, que salieron de la escuela cuando tenían 16, 17 años, en ese momento será importante poder hablar en lo coloquial, porque si no les van a hacer una burla, pero al final van a aguantar 2 semanas de planta y luego salen hablando, ¿no? Pues aquí hablamos de ensayo de tracción. Ahora, un ensayo de tracción, y incluyendo todos los ensayos mecánicos que tenemos en la ciencia del material, son pruebas tecnológicas sobre propiedades sobre materiales tecnológicos. ¿Qué es esto? Bueno, he visto pues, mucha gente que se dedica a la ciencia de materiales, originalmente eran físicos, tienen una licenciatura, maestría en física y luego un doctorado en materiales. Y propiedades tecnológicas o propiedades materiales tecnológicas no tienen ninguna relación con constantes físicas. Pero si hablamos con un físico que ha aprendido relatividad general, que ha aprendido las leyes de la gravedad, pues, por ejemplo, la fuerza por gravedad es menos una constante por m entre r al cuadrado. O la velocidad, la luz, vamos a decir, esta fórmula que luego llega muy utilizado en libros populares, pues aquí hay una serie de constantes cuadradas. F es una constante, este cuadrado, ¿por qué es cuadrado? Nadie lo sabe por qué es cuadrado. No sabemos por qué, de dónde origina la gravedad. Este cuadrado no es algo que se puede medir, este cuadrado sale simplemente de una derivación matemática y cuando sacamos la integral para calcular la energía, aparece el cuadrado, pues no es algo que tenemos que calcular. Pero la velocidad de la luz dicen que es una constante. ¿Cierto esto? Bueno, ¿qué hacen los físicos? Tener experimentos para medir estas constantes. Y por ejemplo, este número 2, saben hoy en día que con 32 decimales, o los primeros 32 decimales después de los 2, son iguales a 0. Nada más lo que siguen buscando son gravitones, ondas de gravitación, para poder demostrar matemáticamente que tiene que ser 2, por ejemplo, a través de una integral donde sale este 1 entre r cuadrado. La C se conoce con 19 números digitales y nada más hay una C, una velocidad de la luz. La velocidad de la luz es la velocidad de la luz. La constante gravitacional es la constante gravitacional.
hay ciertos fenómenos en la astrofísica que no entendemos. Por ejemplo, el universo acelera y debería desacelerar. No sabemos explicarlo, pues había gente que dice tal vez esto no es una constante, pues se podrá medir y medir y es una constante. Tienen que buscar otra razón para explicar por qué acelera la expansión del universo, pues que no son constantes. ¿Sí? Si tú tienes un mejor experimento, lo puedes medir mejor. Propiedades de materiales tecnológicos tienen una variabilidad natural. Es decir, si voy a una planta, digamos, de Nippon Steel, la más alta tecnología que existe a nivel mundial, o incluso algunas plantas en Europa, donde las líneas de producción son las más avanzadas del mundo, y saco de este material 200, un rollo de este material 200 probetas de tracción, voy a encontrar que de todos modos hay variabilidad. Va a haber variabilidad si tengo un rodillo de acero de 8 toneladas, va a haber variabilidad entre el inicio y el fin del rollo, va a haber variación entre el centro y las esquinas de la lámina, pero aún si saco mis 5 o 7 probetas juntos en una sola zona de la lámina, voy a tener variabilidad. ¿Por qué? Porque el material nunca es completamente homogéneo. Y pues, ¿de qué depende la variabilidad? Pues la variabilidad puede depender de la naturaleza del material, por ejemplo, materiales frágiles van a tener mayor variabilidad. Voy a escribir aquí un signo mayor, pero no es materiales frágiles son mayores que otros materiales. La variabilidad de materiales frágiles es mayor en fundiciones y es mayor que en piezas con tratamiento termomecánico. ¿Qué es un tratamiento termomecánico? Pues un tratamiento térmico es cuando calentamos el material, un tratamiento mecánico es cuando deformamos el material, un tratamiento termomecánico es el término que define todo el proceso industrial aplicado a los metales. Puede ser laminado en caliente. Si es laminado en caliente, es térmico y mecánico a la vez. Después, laminado en frío. Laminado es puramente frío, pero después voy a aplicar un recocido, que es un tratamiento térmico. Pero todo el proceso, desde laminado en caliente hasta el final del recocido, esto es lo que llamamos el proceso
termomecánico. Igual, si vamos a forjar una pieza, podemos forjar la pieza en caliente, dejarlo enfriar, volver a calentarlo en un horno de carbonización y terminarlo. El proceso tiene sus aspectos mecánicos, sus aspectos térmicos, y en lo general, en la industria pesada, nunca hablamos de un proceso térmico o de un proceso mecánico, porque generalmente se combinan los dos. Pues la variabilidad depende de la naturaleza del material. Pues un material frágil, vamos a explicarlo mejor después, siempre tiene mayor variabilidad que un material dúctil. Y una fundición donde los granos son muy gruesos, donde a veces hay dendritas, donde puede haber segregación, va a tener mayor variabilidad que una pieza que ya ha sido forjado y cocido, porque estos procesos tienden a homogeneizar el material. Incluso en fundiciones de aluminio se puede dar un tratamiento puramente térmico sin el aspecto mecánico, y pues la pieza tratada va a tener menor variabilidad que la pieza sin tratamiento. Pero no podemos decir que la pieza sin tratamiento está mal, ¿no? Nosotros hicimos lo mejor que se puede. Esta pieza bien para una pieza fundida sin tratamiento térmico. Y después tendríamos que ver, después del tratamiento térmico, cuál es la variabilidad del producto. Pero estos son intrínsecos. Si tú quieres una pieza fundida, pues tendrás que vivir con esta variabilidad. Si tú quieres una lámina de acero, tendrás que vivir con esta variabilidad. No se puede evitar. Pero también depende de la calidad del proceso. Pues, como ilustración, si vamos a una ferretería en cualquier parte del DF, una ferretería grande, muy grande, físicamente los vamos a encontrar en el norte de la ciudad, pues ellos importan 50, 60 toneladas de acero, algunos a la semana, otros al mes. Este acero luego se va para la construcción, para hacer postones, para hacer escaleras de caracoles, lo que sea. Pues este acero viene de Ucrania, que es uno de los países que tiene la industria acerera más primitiva del mundo. Y la única razón que sobrevive es que produce muy barato. Luego en el puerto de Odessa manda toda su carga por el Mar Negro, pasa por el Bósforo y de ahí al canal de Suez para Asia o a través del estrecho de Gibraltar para América. Y pues pueden ver en el puerto de Veracruz, si están en el malecón, continuamente hay barcos turcos descargando rollos de acero. Esto es. Hay que imaginarse, tampoco no hacemos acero en México. Pues para hacer un portón realmente no me interesan las propiedades mecánicas. Y no digo que estos aceros son malos, no. El punto es que estos aceros no tienen una calidad constante. Y por lo tanto, si yo tengo un proceso complicado, utilizo una lámina que puede variar mucho, a veces sabe mi proceso, a veces no sabe, pero todas las veces que no sabe, estoy perdiendo dinero. En México la industria que produce lámina, porque muchos producen textiles y varilla, pero ahí en Monterrey produce lámina, y pues esta lámina es exclusiva para la industria automotriz. Y se ve la diferencia, porque los que vienen de la Ucrania están empacados en papel, y los que vienen de Monterrey están empacados en plástico y traen un certificado de calidad de cada uno. Y finalmente, para ciertas partes, ciertas piezas que se utilizan en la industria automotriz, se importa lámina de Europa o de Japón o de Corea. ¿Por qué? Porque la tecnología, el nivel de inversiones que se ha hecho en México para alcanzar la lámina de más alta calidad no existe todavía. Pues es una cuestión de qué tanto quiero invertir y a qué precio quiero yo vender mi producto. Pues como
en México se ha hecho esta inversión para hacer productos de alta calidad, se producen productos de mayor costo, y el herrero que quiere colocar un portón no quiere pagar este precio. Por esto, hay una mezcla de productos donde no tanto es el promedio de las propiedades que se obtienen, sino la variabilidad sobre las propiedades que cuentan. Pero aún el mejor acero, yo sé muy bien, cuando estaba en el doctorado me hicieron analizar 700 ensayos de tracción en seguido, aún los mejores aceros hay variabilidad. ¿Por qué? Porque no estamos midiendo constantes físicas, estamos midiendo propiedades de materiales tecnológicos. Y esto es algo muy importante que tienen que saber. Por ejemplo, si presentan un examen profesional y dicen, y el error de mis mediciones era tal 10 megapascal, el error de las mediciones. Ahí digo, no, joder. La celda de carga tiene una precisión de 1 kilopascal. ¿Cómo puedes haber hecho que tienes un error de 10 megapascal? Un error que es 1000 veces más grande que la precisión de mi celda de carga. Y dicen, no, seguramente hice errores. No, pues, ¿qué errores? ¿Hiciste la prueba de cabeza? No se puede, mediste mal el ancho, mediste mal el espesor, ¿qué errores hiciste? No, tal vez de la cliente de las probetas, de los físicos que están en el jurado, dicen, ya ves, es empezado a trabajar. ¿No? Claro, no hiciste errores. Lo que acabas de medir es la variabilidad natural del material. ¿Sí? Es decir, un ensayo de tracción nos da mucho mayor precisión de lo que podemos, bueno, lo que es la variabilidad natural. La precisión puede ser de kilopascales, pero la variabilidad la medimos en megapascales. 1000 veces, a veces 10.000 veces mayor. Y pues no se vayan a confundir, nadie está haciendo errores de medición. Así es el material y con esto tenemos que vivir. Bueno, desde luego los físicos que realmente se dedican a la ciencia de materiales saben esto, pero aquellos que nada más desde cuando se sientan en un jurado, pues luego no llegan a entenderlo. ¿Qué más tenemos que decir? Ahora, aquí estamos hablando de materiales tecnológicos, pero prueba tecnológica vamos a pensar que tengo todos dos sistemas para medir la velocidad de la luz. Pues no soy experto, pero podríamos pensar, uno consiste en una serie de láseres con prismas midiendo la difracción y saben que el ángulo de la difracción depende de la velocidad de la luz en diferentes medios. Y el otro podría ser simplemente un espejito y un interferómetro para definir cuál es la velocidad de la luz. Si ambos ensayos están bien ejecutados, nos van a dar el mismo resultado. Y si no dan el mismo resultado, uno de los dos o los dos están en error. En un ensayo tecnológico no es el caso de una prueba tecnológica. Pues los resultados dependen de la configuración experimental. ¿Por qué? Configuración experimental puede ser, por ejemplo, la velocidad. Aquí digo, hago dos ensayos. Si encuentro dos valores de C, sé que tengo un error. Si ahora hago una lámina de aluminio, hago dos ensayos de tracción a diferentes velocidades,
si encuentro el mismo valor, sé que tengo un error. Porque las propiedades mecánicas de un material metálico dependen de la velocidad de deformación. Por mayor el punto de fusión del material, menos depende, pero aluminio tiene bajo punto de fusión y por lo tanto espero una dependencia. Geometría. Me iba a hablar un alumno doctoral alguna vez que se había encontrado que en un material muy específico, si las probetas cambian de tamaño, que los resultados del ensayo de tracción cambian. Y esto no es nuevo. Esto es tan conocido que ya nadie lo menciona. Esto está en los años 50 y existen incluso correcciones por esto. ¿Por qué? Porque mi probeta la tengo que agarrar en algún punto, tengo unas mordazas. Y estas mordazas definen condiciones de frontera. Si podría ser mis mordazas a la escala de la probeta para cada ensayo, tal vez elimino una parte de la variabilidad, pero siempre vamos a tener efectos, condiciones de frontera que interfieren con las propiedades del material. Por ejemplo, en dureza seguimos con un fenómeno que no se puede explicar. Si hacemos una medición siempre más y más pequeña, resulta que el material se hace más y más duro. El mismo material, diferente tamaño de la probeta, diferente resultado. Es decir, se sabe, porque una probeta mecánica, un indentador para dureza, unas mordazas para tracción, siempre imponen condiciones de frontera que van a interferir con el comportamiento del bulto del material. Y pues por lo tanto, si yo quiero predecir, estoy construyendo una idea y quiero saber qué tanto resiste a la onda de choque generado por una explosión subacuática, puedo hacer ensayos de tracción, puedo hacer indentaciones, pero siempre voy a tener un factor de incertidumbre, porque la única manera para saber cómo se va a comportar mi sistema es unir un buque de verdad. Y desde luego, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando había muchos buques en exceso, algunos de estos medio anticuados, algunos de estos simplemente en exceso porque ya no había guerra, pues están dedicados a esto. Los ponemos en una bonita bahía, colocamos 1000 kilogramos de TNT y mandamos a volar para ver cómo funciona. Incluso en uno de estos en el Wisteria, donde simularon una explosión atómica, pues pusieron en una isla, creo que eran 20 kilotoneladas de TNT, y un buque con cámaras y muñecos y todo junto, explotaron la carga y pues se pueden encontrar las películas de cómo se destroza el gas. Y es efectivamente la única manera para estar seguros de lo que medimos en una probeta de este tamaño se puede aplicar en local. Por suerte, esto solamente se tiene que hacer 1 o 2 veces, hacemos las correlaciones y después seguimos con nuestras políticas de transición. Una gran ventaja de esta variabilidad es que los modelos que vamos a hacer no tienen que ser mejor o mayor, no tienen que tener mejor precisión la variabilidad natural que puede tener. Esto no nos permite hacer las cosas así nada más en el estilo de por si pega, pero sí nos pone un límite de hasta qué punto tenemos que avanzar para tener precisión en el modelado. Y tuve un congreso en Brasil, en el verano, donde hablé con gente de la industria aeronáutica, casi sus modelos de elementos químicos, y pues hasta la fecha, tanto en la automotriz como en la industria de la aviación, les piden ensayos físicos. Es decir, siempre hay que chocar unos 20 automóviles, que son prototipos, y hasta 20 veces más que un
modelo de serie. Entonces, si hablamos de un automóvil de 200.000 pesos, pues cada prototipo que tiene que impactar son 2 millones. Por, digamos, 40, pues es un programa de 100 millones, más la instrumentación y el pago de los ingenieros finales, pues son rápidamente muchos millones invertidos. En aviones no les tengo que decir que el gasto va a ser un poquito mayor. Pero se tiene que hacer. Pero el punto ahora es tener modelos que son tan buenos que efectivamente reproducen o predicen lo que ocurre en el ensayo. Y con esto me dijeron estas personas, si hacemos un par de ensayos y resulta que el modelo y el ensayo dan lo mismo, después nos permiten hacer los ensayos en la computadora. Ya no tenemos que tomar un avión entero o construir un ala ex proceso para ensayar el ala, podemos hacerlo en la computadora. Pero siempre vamos, con las razones que tenemos aquí, vamos a tener que hacer una limitada cantidad de ensayos de verdad antes de estar seguros que realmente funciona. Sin embargo, pensando en la reducción de la cantidad de ensayo, pues el impacto automotriz es una reducción fácilmente de factor 10. En el diseño de un proceso de Forja, el número de iteraciones en el proceso se puede reducir a una sola, mientras antiguamente se podía hablar de 5, 6, 7 iteraciones antes de que el proceso realmente produce piezas de calidad confiable. Pues aquí entra el modelado, pero el modelado nunca va a ser el último paso, siempre va a haber una serie de ensayos. Ok, dudas aquí. Sí, pero nunca quiero saber si medimos 120 megapascales más o menos 8 megapascales. Esto no es error de medición. Los errores de medición están del orden de kilopascales, no los megapascales. Bueno, y digo, y este es lo último que tenemos que meter aquí. Digo, el hecho que sabemos que va a haber variabilidad no significa que podemos hacer las pruebas sin la debida precisión. ¿Por qué? Porque la variabilidad, como decimos aquí, de alguna manera se caracteriza también el material. No nada más quiero saber con mucha precisión el promedio, quiero saber con mucha precisión qué tan variable es el resultado. Porque esto me define la calidad del producto, la confiabilidad que lo puedo utilizar. Necesitamos hacer con máxima precisión, porque la variabilidad es parte del resultado. Pero ¿cómo lo hacemos? Si cambio las condiciones de mi ensayo, obtengo unos resultados diferentes. Pues nada más hay una solución. Y es la normalización. Si yo escribo un artículo científico donde menciono las propiedades mecánicas de un material, pues lo van a leer en Japón, lo van a leer en Alemania, tal vez alguien incluso en México. Pues otra persona en otra parte quiere hacer este material también, porque ve que es muy bonito su propiedad, pues copia bonito lo que escribimos de cómo hacerlo y hace su ensayo. Entonces tenemos que garantizar que los dos ensayos son iguales, porque si no los resultados van a ser distintos. Y por lo tanto, cada ensayo que se hace tiene que especificar primero cuál va a ser la norma bajo la que se va a hacer. Y por ejemplo, el ensayo de tracción para materiales metálicos, esto es la norma ASTM-E8. En polímeros es otra norma. Y la velocidad para polímeros
la geometría para polímeros puede ser exactamente la misma, pero como la interacción entre moléculas y polímeros es ligeramente distinto de lo que pasa en metales, pues hace la norma. Para materiales compuestos reforzados por fibra hay otra norma. Pues cada tipo de material va a tener su norma. Y básicamente, no importa si están aquí en la facultad o después en una planta industrial, si van a pedir que alguien haga un ensayo para ustedes o si van a hacer ensayos, lo primero que hay que especificar es la norma. Y básicamente, cuando están en una tesis y tienen que hacer ensayos de dureza o ensayos de fracción, tienen que correr al Instituto de Materiales y sacar una copia de la norma. Bueno, pues las que más utilizamos son los American Institute for Testing Material American Society. ASTM. Existen también normas europeas que generalmente son una adaptación de la francesa, inglesa y alemana, pero típicamente la norma europea y la norma estadounidense difieren por el hecho de que unos son métricos y los otros utilizan unidades imperiales, e incluso ASTM siempre tiene una versión métrica de sus normas. Y por lo menos en el ámbito científico, las normas ASTM son las que se utilizan a nivel de industria europeo. Si quieren exportar para Europa, puede ser que tienen que utilizar la DIN, Deutsche Industrienorm, o la norma europea. Pero a nivel de investigación científica y desarrollo, pues es ASTM. Pues, y si tenemos esto, podemos empezar. Pero básicamente, si están en un laboratorio y tienen que hacer un ensayo, se supone que ustedes tomen la responsabilidad para primero leer la norma. Y si lo hacen, pues les invito a que traten de bajar. Oficialmente se tienen que pagar, pero después seguro que hay otras maneras para conseguirlas. Pues, pero si las consiguen o simplemente van a la biblioteca, pues se ponen a leer. Pues, yo creo que no hay lectura, bueno, sí, patentes es peor, pero aparte de patentes no hay lectura más aburrida que normas. Pero pues hay que hacerlo en ocasiones para evitar problemas después cuando alguien no pueda aceptar los resultados. Muy bien. Y esto es válido para cualquier ensayo mecánico, y no nada más para ensayos mecánicos. Si vamos a, por ejemplo, trabajar concreto y queremos saber cuál es la absorción de agua, cuál es el coeficiente de transferencia de calor, cuál es la resistencia al fuego de un concreto, hay normas. Hace muchos años hicimos un análisis de falla donde teníamos que investigar los azulejos rojos del McDonald's. Por la zona norte, en la costa pacífica del norte del país, habían construido tantos McDonald's y las cosetas estaban partiendo. El esmalte mostraba grietas descoloradas. Pues ni modo, hay que ver cuál es la norma de ensayos para determinar la resistencia de azulejos a la intemperie. Y la norma existe, se puede encontrar. ¿Por qué? Yo puedo inventar algo aquí en la UNAM, puede ser el mejor ensayo del mundo, puedo encontrar el resultado de explicar por qué fallan estos. Pero si luego McDonald's está con el proveedor de los azulejos, el proveedor no les va a pagar ni un centavo porque el ensayo no es según la norma, entonces falta un ensayo. Son cosas que tenemos que ver.
acción, para regresar al tema, es típicamente bajo la norma ASTM de 8. Y hay básicamente dos versiones. Placa y perfil, donde perfil puede ser barra también. Placa es típicamente el espesor es mayor a ¿cuánto quiere ser? 6. En este caso vamos a tener nuestras cilíndricas. Y en el laboratorio que tenemos aquí, ustedes utilizan muestras cilíndricas. En la realidad, por lo que yo he visto en mi vida, las probetas cilíndricas son más excepción que regla, porque en muchas ocasiones vamos a utilizar láminas. Y no dudo que algún experto en sistemas micromecánicos nos puede decir que de una lámina de 0.6 milímetros que podemos maquinar una probeta cilíndrica. Un diámetro de 0.5 micrómetros. Pero esto no sería muy representativo de las propiedades mecánicas, pues aquí vamos a utilizar nuestras rectangulares. Y desde luego la diferencia entre placa y lámina está en los espesores. En libros de tecnología de materiales luego se dice exactamente dónde se cambia la placa a lámina, es alrededor de los 2,5 milímetros, 2,5 milímetros, pero otros van a decir que es un octavo de pulgada y otros van a decir que Rusia es diferente. ¿Sí? Puede decir básicamente una convención, pero placa es recta y lámina es delgada. ¿Dónde está el límite? Dependerá del maestro con quien nos pase en el taller. Pues las probetas cilíndricas tienen, aquí estoy. De esta forma, pues con un filete aquí, tienen aquí una sección uniforme, pueden definir el radio R, aquí vamos a tener el radio del filete, aquí vamos a tener la L0. Y pues aquí ya ven un ejemplo de algo que les dije en la presentación, que un dibujo hecho a mano alzada siempre deja posibilidad de interpretación y de confusión. Para evitar esto les voy a pedir que busquen rápido en el internet una imagen de una probeta normalizada. No las que se utilizan en el laboratorio de aquí porque no son normalizados. ¿Sí? Porque no quiero volver a vivir, en inglés se llaman dog bone specimen, perdón. Dog bone, pues hueso para perro. ¿Por qué? Pues está más grueso ahí, pero un hueso para perro no se ve así, pero me ha pasado en un examen, en varios exámenes,
Algunos de los alumnos vienen que no con un espécimen. Pues ahí sí pongo palabras mayores, no y digo para insultar a esta persona por escrito sobre su examen, ¿no? Ahí digo, gente que hace esto no debería de estar en la facultad, no debería de haber salido de la primaria para iniciar. Pues por lo tanto, tratan de tener un buen dibujo. No digo pues, que van a llegar a estos extremos, pero luego recordar que había un dibujito y era algo así alargado con un par de círculos. Así pues no, hay que imaginar que es un cilindro, sencillo cilindro, cuyos extremos son más anchos de la sección homogénea. Todas las medidas, este radio, este diámetro, esta longitud, que lo podemos dar un nombre muy importante, este filete, este radio uniforme, todos y cada uno están especificados en la norma. Y por ejemplo, hoy en día las máquinas numéricas ya no tienen muy buena precisión, pero cuando solíamos hacer estas probetas de control numérico, simplemente teníamos el programa para esta probeta, teníamos 4 o 5 programas para diferentes geometrías que aparecían en la norma. Simplemente colocas la varita, la máquina cumple con la norma, y típicamente con un buen equipo de control numérico, la precisión del maquinado es mayor que lo que tú puedes medir con un vernier. Pues en tus fórmulas, si necesitas el cero, si tienes el radio, necesitas el radio, simplemente checas lo que tenía el programa de control numérico y ahí utilizas este valor. Porque si lo medimos a mano, probablemente es menos preciso que cuando programamos en un buen equipo de control numérico. Hoy en día los pobres equipos están ya tan viejos y maltratados que esto ya no es cierto y tenemos que tener muchísimo cuidado cuando maquinamos probetas, porque podríamos generar desviaciones de lo que es la norma. Ya no estoy tan seguro que estamos sobre los correctos. Esto nos causa muchos problemas, pero un buen equipo de control numérico va sobre los 3 millones de pesos y para arriba. Bueno, las muestras rectangulares son igual. La geometría de los rayos de filete son muy similares a los rectangulares y los cilíndricos, pero simplemente una lámina no puedo maquinar un cilindro y por lo tanto las probetas en lámina siempre van a ser rectangulares. La norma especifica el ancho, igual va a especificar el radio del filete, va a especificar la longitud de la pieza que va a ir a las cordazas. Lo que no especifica es el espesor. El espesor simplemente es el espesor de la lámina que medimos. La única cosa que dice la norma es que si el espesor es muy pequeño, las dimensiones se tienen que reducir a la mitad, de lo más no vamos a encontrar, porque ni modo cuando tengo una lámina, voy a producir una pieza automotriz, compro una lámina de 0.75 milímetros y la norma me dice que tiene que ser 0.8 milímetros. Bueno, ¿cómo voy a agregar el medio milímetro, el 0.5 milímetros, 0.05 milímetros para alcanzar el espesor? ¿Sí? No se puede. Lo que se podría hacer si la placa es muy gruesa, se podría bajar el espesor, pero no es necesario, no es parte del problema. Pues aquí tenemos el espesor. Lo vamos a llamar A0, S0, esto le vamos a llamar R0, igual tenemos la longitud L0.
Ahora, durante el ensayo vamos a querer medir qué tanto cambia la longitud de la pieza. Es decir, cuál es la diferencia entre cuál es la diferencia entre la longitud inicial y la que medimos en este momento. Y típicamente, si no tenemos mucho dinero, si tenemos miedo que los alumnos nos van a destrozar el equipo, lo medimos con base en esta LCO. Sin embargo, se supone que utilizamos un pequeño equipito, así de grande, 100.000 pesos cuesta, que se llama extensómetro. Y el extensómetro se coloca sobre la paleta con un par de clics a una distancia L que es menor que L0. Y pues cuando utilizamos el extensómetro, utilizamos la LG, que es Gauge Length. Pues, pero es importante, en ensayos donde no tenemos extensómetro, la L0 es la longitud de la sección pequeña, la podemos encontrar en la norma y la podemos programar en CNC. Y todas las fórmulas que vamos a seguir utilizando van a ser con L0. Para hacer buenas mediciones, para realmente asegurar la validez de las mediciones, hay que utilizar el extensómetro. Pero generalmente no lo hacemos. En el momento que utilizamos el extensómetro, ya no vamos a utilizar el L0, sino el G, que para probetas estándares de unidades métricas es sencillamente 50 milímetros, en unidades anglosajones van a ser 2 pulgadas, casi lo mismo, pero no exactamente. Y pues es algo que tienes que saber, si ven en un momento dado el término LG, Gauge Length, ustedes típicamente pues, habrán visto un ensayo sencillo donde no hay extensómetro y por lo tanto les podría confundir. Pues hay que saberlo y tal vez ya en el lab cuando requerimos muy elevada precisión, si sacamos el extensómetro de su cajita, pues si ya están cerca, pues échenle un ojito para ver qué es esto. Pues si ven al ingeniero Efraín Ramos o Hugo Alberto Durán en la máquina de tracción, pues pueden echar un ojito para ver de qué se trata. Si hay clases de laboratorio, pues supone que no se puede. Bueno, no sé si esto queda claro. Voy a pedir que tengan buenos dibujos. Por ejemplo, lo que tienes ahí es un muy mal dibujo. Porque no hay sección paralela. Si hay una sección larga, angosta, pues nada más, no es personal, pero para ilustrar, simplemente para ilustrarla. Esto y esto son muy distintos. ¿Sí? Pues realmente hay que tratar de estar sobre lo más cerca de lo que trato de dibujar. Voy a dar otro ejemplo que veo muchas veces hace un ratito. Y en cada caso, verificar después. ¿Sí? ¿Cuáles son las dimensiones? Muy bien. Pues ahora, la probé, bueno, ¿qué hacemos en el ensayo de tracción? Y tal vez vale la pena apuntarle en rojo porque en la mitad de los exámenes, escucho, se aplica una fuerza y se mide la deformación. Esto es una tontería.
Si aplicas una fuerza, ves la deformación, jamás vas a obtener resultados correctos. No me importa lo que dice el ingeniero fulanito en el laboratorio. ¿Sí? En el ensayo de tracción se aplica un desplazamiento. ¿Qué es un desplazamiento? Una de las dos mordazas se mueve con respecto a la otra, a una velocidad constante. Desplazamiento lo vamos a caracterizar con la letra minúscula U. Tengan cuidado, en alguna parte del curso van a aparecer U's mayúscula. Otra vez, si no tenemos atención y no tenemos apuntes limpios, la U mayúscula, la U minúscula se va a empezar a confundir y uno con otro va a perder un par de puntos en su calificación en el examen. Pues la norma describe una velocidad constante y esto significa que el desplazamiento es un punto por el tiempo, si es constante, pero la norma dice que es constante. ¿Por qué la idea de aplicar una fuerza? Y es muy sencillo, pues yo tampoco soy de origen ingeniero en metal o material, yo soy minero. Yo estudié mis cursos de mecánica de sólidos con los civiles. Los ingenieros mecánicos, cuando diseñan una pieza, diseñan una geometría y luego ven cuál es la carga que actúa. Si un ingeniero minero diseña un soporte para una galería subterránea, tiene una pieza, un soporte y ve cuál es la carga que se aplica sobre el soporte. Y el ingeniero mecánico, el civil igual, al construir un edificio y quiere saber cuál es el peso de las personas, muebles, equipo y el peso del mismo edificio que actúa sobre la construcción. Pues en diseño siempre aplicamos cargas. Si yo voy a laminar por el otro lado un planchón de acero de 30 centímetros de espesor, con una laminadora que tiene rodillos de este tamaño, y los que no se pueden imaginar cómo se ve esto, pues por favor, existe algo llamado Internet, busquen Rolling Mill, Hot Rolling Mill, por ejemplo, y van a encontrar imágenes, videos, etcétera, para ver cómo se lleva a cabo este proceso. Vamos a pasar este planchón entre dos rodillos, no hay que apuntar en este momento, nada más para ilustrar el problema. Estos rodillos giran y sale el planchón más delgado. Yo aplico una deformación. ¿Cómo aplico una deformación? Porque luego me dicen, los rodillos ejercen una presión sobre la lámina para comprimirla. No, los rodillos no ejercen una fuerza. Quien ejerce la fuerza es el planchón sobre los rodillos. ¿Por qué ejerce la fuerza del planchón? Porque yo impuse una deformación. ¿Y cómo impongo esta deformación? Porque pongo la distancia entre los rodillos fijo. Si paso un planchón, en vez de acero en caliente, si paso un planchón de aluminio en frío, la fuerza va a ser diferente, probablemente mucho menor, pero la deformación es la misma. Si por accidente pasa un cristiano, la fuerza va a ser casi nula, pero la deformación es la misma. Descansa en paz. No, desde luego, pues, si está del lado, bueno, nunca ha pasado en esta facultad, pero puede pasar el lado, ¿no? La lámina no quiere entrar, se empuja con la mano, está absolutamente prohibido.